Romanos 3. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice esta versión de la Biblia de Reina Valera 2020. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado que hay en nosotros. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley misma y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Él, Dios lo puso como instrumento de perdón, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo hizo así para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. Hasta ahí nada más. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en esa parte. Yo quiero comenzar relatando una historia para aplicarla a esta palabra que acabamos de leer. En una ocasión, un juez de un tribunal tuvo que juzgar y dictar sentencia en contra de su hijo. Este juez, todos sus hijos le habían salido bien. Todos sus hijos, por causa de este juez, como tenía dinero para pagar para que estudiaran, para que sacaran alguna carrera, dice que este juez, todos sus hijos salieron bien, nada más uno que fue incluso rebelde. Y este no fue rebelde porque le faltó algo, no fue rebelde porque le faltó amor, no fue rebelde porque no tuvo forma en cómo incluso ni siquiera para sacar su carrera. Todo lo contrario, su papá se encargó incluso hasta de regalarle una casa, de darle una casa para no tener que pagar renta y él solamente se dedicara a cumplir con su carrera, con sus trabajos que él tenía. Pero dice que este hombre, esta persona ya de 45 años, ya era así la persona que hacía mal. Dice que este hombre lo que se dedicaba era a drogarse, a emborracharse, a gastar todo lo que su padre le daba y gastarlo mal, vivir una vida mala. Dice que en una ocasión, en una pelea,
Dice que este mismo joven, este mismo hombre, pues incluso llegó a matar incluso a su propio amigo por causa de cómo estaba drogado. Perdió el sentido y mató al que era su amigo. Y lo peor de todo fue que incluso fue en su misma casa, en su mismo cuarto. Entonces llegaron todos los del peritaje, todos los policías, y llegaron y hicieron la investigación. Y lo encontraron que el culpable pues era precisamente este joven, el hijo del juez. Este juez siempre se daba cuenta que cada vez que dictaba sentencias sobre algunas personas, pues él incluso en algún momento se incomodaba, no se sentía bien, se sentía triste. ¿Por qué? Porque veía a las mamás de los demás jóvenes, de las demás personas llorando por causa de que sus hijos ya iban a quedar en prisión, por causa de que el juez pues ya había dicho tantos años tienes que quedarte en la cárcel para pagar tus delitos. Pero dice que el caso cuando le tocó a él, porque incluso le dieron a él para que juzgara a su propio hijo y le condenara la sentencia de cuántos años tenía que estar en prisión. Dice que el juez, antes de declarar su sentencia, como juez dice que se quitó la sotana, la que se ponen siempre cuando van a estar en su tribunal. Se quitó la sotana, fue a hablar con su hijo y le dijo: hijo, yo nunca pensé que siendo juez en algún día te iba a juzgar tu sentencia. Te hablo como padre. Siempre te di el amor, siempre te di el cariño y todo lo que tú necesitabas. Saqué adelante, te di dinero para que también estuvieras económicamente bien y sacaras adelante tu carrera. Te di tu propio cuarto para que tuvieras tu propio hogar, tu propia casa. No entiendo por qué actuaste así. Nunca lo comprendí, nunca lo entendí. Amor no te faltó, apoyo de mí, de tu mamá nunca te faltó. Pero sin embargo hoy, incluso ya con su voz entrecortada del juez, le dijo: pero tengo que proseguir adelante. ¿Por qué? Porque como juez es mi obligación y mi responsabilidad. Como padre no tengo nada que culpar, pero como juez tengo una sentencia que dar. Entonces después de ahí el juez nuevamente volvió a su lugar, a su tribuna. Se sentó en la silla, se volvió a poner la sotana, se puso sus lentes, abrió la carpeta y dijo: por cuanto se halló a la persona realmente culpable, su sentencia es de tantos años. Golpeó con un tipo de martillito que ellos siempre usan. Es declarado culpable y hasta que se cumpla su sentencia puede salir a la libertad. Y ese juez después de ahí dice que se apartó, se fue a su cuarto, a su escritorio donde siempre está, ahí mismo en la sala del tribunal, y se puso a llorar, pero como este padre, como este mismo juez también era creyente en Dios, se puso a pensar en cómo actuaría Dios, cómo actúa Dios para con nosotros, porque dice, Él también es el juez. Él es el juez de cada uno de sus hijos. ¿Cómo se sentiría cuando se haya culpable uno de ellos? Él se preguntaba si se sentiría mal. ¿Cómo se sentiría mi Padre en el cielo cuando me encuentra a mí tal vez culpable con algún acto que yo estoy haciendo? Cuando no me estoy comportando bien. Y precisamente esta parte de la escritura que leíamos nos relata grandemente incluso cómo Él se siente acerca de nosotros. Y usted lo puede ver. Por ejemplo, digamos desde el versículo 10, dice ahí, o sea, eso ya tiene que entender lo que Dios mismo sabe acerca de nosotros. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz.
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínense cómo el Señor ve cuando nosotros actuamos de una forma incorrecta, indebida. Y a veces no quisiéramos escuchar esta palabra, pero yo considero que a veces incluso a nosotros nos es necesario. ¿Por qué? Porque esto nos hace reconocer quién eres tú y quién soy yo sin Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es en realidad? Precisamente por eso te digo, yo conozco verdaderamente quién es Freddy. Yo conozco en realidad quién es el pastor Freddy, quién es el pastor Alfredo. Yo lo conozco porque yo mismo sé cómo es cuando actúa sin Dios. Entonces imagínate, desde esa perspectiva el Señor nos dice. Y entonces por eso también incluso la Biblia, como yo he dicho varias veces, por eso también incluso la Biblia te dice no juzgues para que no seas juzgado. ¿Por qué? Porque aún incluso cuando tú tratas de juzgar a otro, de decirle que no esto, lo otro, pero de una mala forma, eso mismo incluso el Señor mismo te dice a ti, bueno, tú no haces lo mismo. Tú no actúas, a lo mejor incluso hasta peor. Por eso es que tenemos que cuidar también nosotros en nuestra vida. Tenemos que cuidar incluso cuando tratamos con alguien, incluso ajeno a nosotros, ya sea un amigo, un hermano. No juzguemos, sino que incluso tenemos que tratar como el Señor nos trata. ¿Y cómo nos trata el Señor? Sigamos leyendo, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley, es decir, todo lo que la palabra y la Biblia dice, lo dice a los que están bajo la palabra, para que todos callen y que todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Imagínate, la palabra misma te hace entender cuando tenemos un pecado y cuando hay algo mal ahí. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay distinción, no hay diferencia. Entonces imagínate, aquí te muestra una forma en cómo el Señor te justifica a ti. Antes, como yo te decía, sin estar con el Señor, sin haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo te veía Dios? Te veía todo un pecador, todo lleno de pecado, todo lleno de maldad, todo lo que leímos anteriormente. Pero una vez que tú creíste en Él, y por la fe que sigues manteniendo acerca de la obra de Cristo Jesús, dice que por causa de esa fe en Él, tú eres delante del Padre. Cuando el enemigo intenta acusarte en su tribunal, el Padre dice, Él es justificado. ¿Por qué? Porque cree en la obra de mi Hijo. Porque Él cree que la obra que hizo mi Hijo en la cruz del Calvario fue necesario para limpiarlo de toda maldad, de toda condenación. Y es por eso mismo, vuelvo a decirte lo que hace ratito te decía, por esa misma razón tampoco nosotros podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando éramos hallados culpables, incluso cuando el mismo enemigo pide un momento para hablar delante del Padre, el Padre en su tribunal dice, Él es inocente. Él es inocente, su pecado y sus acciones ya fueron pagadas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cada vez que incluso tú intentas hacer algo y hablar algo incorrecto a tu prójimo o a tu hermano, en lugar de ayudarlo y lo empiezas a justificar, a juzgar, tú mismo te estás metiendo en el tribunal que es el tribunal del Padre. Y nosotros como jueces no funcionamos y no servimos en realidad para eso. ¿Por qué? Porque el ser humano juzga como su propio entendimiento lo tiene, pero el Padre no juzga así. El Padre juzga en verdad cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo te digo lo siguiente: cada vez que tu enemigo, cada vez que alguien intente acusarte o condenarte de algo, recuerda de lo que dice la palabra del Señor. Cada vez tú agarras, incluso cada vez que el enemigo quiera juzgarte de algo, o cada vez que tú tengas que orar por un familiar o por algún pecado que tú cometiste o por algún error que tú hayas cometido, puedes pensar y acercarte delante del Padre y decirle: Padre, pues la obra ya está siendo cumplida, ya es cumplida. Jesucristo pagó por mis pecados. Jesucristo pagó por todo esto. ¿Por qué?
Porque si no lo haces de esta forma, incluso, es como te digo, tú no vas a poder justificarte, no va a haber nada que tú puedas hacer como para hallar justicia delante de Dios. No va a haber nada. ¿Qué más puedes hacer? Por eso precisamente la palabra del Señor dice, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia? Por medio de la fe. Dice, para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, lo que te da a entender ese versículo, el versículo 24. Cuando tú tienes fe en la obra que hizo Cristo Jesús, o como lo entienden los, digamos, los de allá de Jerusalén, los que creen en el Señor, en el Mesías, dice que por los méritos del Mesías, ¿cuáles son los méritos? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú tienes fe en eso, eso precisamente es lo que te da a ti el acceso de recibir la justificación del Padre. No por ninguna obra ni por nada de eso. Al contrario, el Señor te libra de todo eso, de que tú tengas que hacer esto, tengas que hacer lo otro. No, y tienes que aprender a verte como Él te ve. Después de que tú bendices al Señor Jesucristo, después de que tú lo aceptaste a Él y crees en Él, el Padre te mira con ojos de bien. Si todo el mundo te puede rechazar, pero incluso a través de esta palabra te hace entender que todo el mundo tal vez te pueda rechazar. Incluso a tu prójimo, tu hermano, que en algún momento tú dices, pues con él sí puedo confiar y me puedo apoyar. Tal vez en algún momento no, tal vez va a estar ocupado haciendo cosas, pero Dios, nuestro Padre, siempre nos va a estar aceptando y recibiendo en cada momento que podamos acercarnos a Él y caminar con Él. Todo el mundo te puede rechazar, todo el mundo puede incluso intentar desviarse del camino por donde tú vas. ¿Por qué? Porque incluso a veces, así ocurre, es como que si quisieran evitar el contacto con nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando pues, de pronto, por ejemplo, digamos, voy en el camino, voy a comprar, o los lunes que luego bajo, me encuentro con personas que incluso a veces como que se desvían, le toman la tajada y dicen, pues, ni pelear, ni pleito, voy con esa intención, yo voy a comprar lo que voy a comprar y regreso. Pero hay gente que incluso trata de evitarte. Imagínate, pero Dios el Padre no es así, todo lo contrario, como te he dicho. Imagínate, el sacrificio estaba aún desde antes de que nosotros naciéramos, porque ponte a pensar cuántos años tiene que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿En qué año estamos ahorita? 2026. Esos son los años que se empezaron a contar después de que Cristo vino a la tierra. 2026 años. Tú ni siquiera habías nacido, tal vez a lo mejor ni siquiera tus abuelos todavía estaban aquí en la tierra, pero sin embargo ya Cristo ya había muerto por todo ello. Por eso es que incluso cada vez, como te digo, cada vez que el enemigo intente atacarte, o incluso cada vez que el enemigo intente venir en contra de tu vida, tú puedes presentarte ante el Padre y decirle: Señor, tal vez mis antepasados hicieron algo indebido, tal vez practicaron tales cosas que a ti no te agradan, pero incluso tu palabra dice que desde antes de que el mundo fuera creado, antes de que nosotros existiéramos aquí en la tierra, Jesucristo, tu Hijo, ya había hecho el sacrificio. Así que por lo tanto, yo pido que toda acusación que mis enemigos tengan en contra de mí sean borradas, y sea borrado del libro de donde tú tienes escrito todos los hechos de nuestros antepasados, de ahí se ha borrado todo lo malo que hicieron, para que nuestro enemigo no tenga razón ni forma en cómo atacarnos o en cómo venir en contra de nuestra vida. Entonces, eso te hace libre a ti en lo espiritual, y eso te hace libre también incluso aquí en lo terrenal. Porque imagínate, eso te libera de todo ese tipo de cosas. Puede ser, como yo te decía hace rato, puede ser que alguien no tenga la intención ni siquiera de aceptarte. Tú quieres hablar, pero tú ves como que el otro, como que incluso esa persona como que te hace un lado, como que... ¿Y cómo te vas a sentir? Pues te sientes mal, ¿no? Porque a lo mejor quieres hablar, o sea, no quieres decir nada, nada más quieres convivir, pero te evitan. Pero imagínate, ya con Dios,
Por eso te digo, tienes que liberarte de todo eso. ¿Por qué? Porque el mayor de todos hizo todo lo posible para acercarte nuevamente. Por eso precisamente dice el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Están separados de Dios mismo. Por causa del pecado estábamos separados. El pecado nos separó, nos desunió. Antes estábamos unidos cerca del Padre. Pero por causa del pecado, tal vez no el pecado tuyo, no el pecado propio, pero el pecado de los que vinieron antes atrás. Por ejemplo, yo en la mañana estaba investigando de dónde viene cada uno de mis apellidos. Y uno de ellos, por ejemplo, digamos, el que es, ustedes saben que mi segundo apellido es Zule. Yo investigué de dónde viene ese apellido. Y me voy metiendo hasta atrás, y cómo era la cultura. Y me doy cuenta que antes los antepasados en esa cultura, años atrás, sacrificaban bebés, degollaban a las personas, les sacaban el corazón. Imagínate. Yo antes no lo sabía, pero por causa de que tengo que orar incluso por las cosas de atrás, para que el enemigo no tenga ni siquiera derecho legal de eso, yo le pedí al Señor, Señor, borra todas esas iniquidades y maldad que hicieron ellos antes, porque tal vez incluso haciendo eso, entregaron a toda la familia, a todas las generaciones que venían, y así quedaron bajo maldición. Señor, borra todo eso, que eso ya no toque mi vida. Tal vez tocó todavía a mis tíos, a mis abuelos, incluso tal vez puede que haya tocado aún todavía a mi mamá, pero a partir de mí, de aquí en adelante, mis hijos y los nietos y los que sigan ya sean en bendición, caminen en bendición, desconectados de todo eso. ¿Por qué? Porque a veces es necesario, como yo he dicho, el enemigo pelea por cosas incluso por las que no son legales. Él ya sabe que nuestro Padre pagó por todos nuestros pecados y por la de nuestros antepasados, pero la cuestión es de que aquí en la tierra tú tienes que establecer eso precisamente. Tú tienes que declararlo y tú tienes que presentarte ante el tribunal para que cada vez que el enemigo quiera usar una acusación en contra de ti, pues se presente ante el Padre y él diga, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás trayendo para acusarlo? ¿Por qué lo quieres acusar? Si todo eso ya fue limpiado. Entonces, precisamente el pecado nos separaba. Pecado, como te digo, posiblemente no sea el pecado tuyo personal, pero el pecado de tus antepasados. Pero precisamente dice que por eso vino Cristo, para entregarse por nosotros, para pagar esas obras, para declararlas ya, para declararnos ante el Padre inocente. Entonces, precisamente dice en el versículo 26, dice, lo hizo así para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Entiende bien esa parte? Dice, lo hizo así para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tú eres precisamente esa persona. Tú eres el que tienes la fe en Jesús. Crees en sus obras, crees en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces imagínate, tal vez tus antepasados no iban a tener la capacidad que tú tienes para creer incluso en Dios. Los antepasados tuyos, los abuelos, los bisabuelos, tal vez incluso no lo iban a entender. Pero precisamente por eso dice la palabra del Señor, para manifestar en este tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo tuyo. El tiempo mientras estás viviendo. Para manifestar su justicia. Para declararte a ti que tú eres inocente de todas las cosas que a lo mejor el enemigo te pudiera haber condenado o traído en contra. Dice entonces ahí en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así pues, concluimos que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Es cierto, también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no están circuncidados. Vamos al capítulo 5 de ahí mismo de Romanos.
Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Dice, ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes teníamos un conflicto, un caso no resuelto delante del Padre. Un caso que incluso en nuestra vida no se llama paz. Tú puedes ver incluso a las personas que no tienen a Cristo. Tal vez tú vas a ver incluso que las familias de ellos están como tranquilamente, como que sin nada. Pero en el momento en que se tengan que presentar ante el tribunal del Padre, delante de Él no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la salvación y la bendición fue ofrecido a todos, pero no todos lo recibieron. No todos lo recibieron, no todos están dispuestos a creer en Él. Y por esa causa incluso esas cosas el Señor, digamos, de una cierta forma, como te digo, porque Él es un juez justo. Él mira al que cree en su Hijo y lo declara inocente y lo declara libre de culpa, de condenación. Lo declara inocente de todo eso. Pero también mira al que no cree en su Hijo y al que aparte incluso tú le vas a hablar, pero todavía como que incluso en lugar de hablar palabras buenas se pone a hablar cosas feas, cosas malas. Imagínate cómo Dios lo verá. Aparte de la suciedad que ella trae, todavía incluso por hablar mal, por actuar mal, y sobre todo incluso en contra de a lo mejor alguno que es creyente, se le pone a burlarse y a decirle de cosas. ¿Cómo crees que Dios lo verá? Si por sí la palabra dice que no hay ni siquiera un justo, no hay nadie que busque al Señor, no hay nadie que lo entienda. Entonces imagínate cómo Dios lo verá todavía. Pero esta palabra te dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que trajo esa paz entre Dios y nosotros. Vamos a ir mismo en Romanos, pero vamos en el capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nada más hasta ese versículo. Imagínense, cuando te dice que andamos en el Espíritu es porque precisamente, como yo te he dicho, cuando se te enseñó que tú naciste de nuevo, lo que te daban a entender es que tú naciste por la vida que Dios te dio a través de su Espíritu Santo, por la vida que tú recibiste a través de Jesucristo mismo. Esa misma vida es precisamente la que te da capacidad de vivir en tu día a día, en cada momento de tu vida. Entonces, por eso en el versículo 1 comienza diciendo esto: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú andas conforme al Espíritu porque cada día el Espíritu Santo te hace levantar, te hace vivir. Y ahora aquí te pongo una diferencia. Aquí te pongo una diferencia para que tú comprendas esto, para que tú lo veas. Yo estoy seguro que cada vez que tú te levantas o cada vez que tú te acuestas, tú no te acuestas pensando en el día de mañana. Tú dices, pues mañana me voy a levantar, mañana voy a buscar el pleito con esta persona, mañana voy a golpear a mis hijos, mañana voy a golpear a mi esposo, a mi esposa. Yo creo que tú no te acuestas durmiendo así, pensando así, ¿va que no?
Tú no te acuestas tampoco levantándote, o por ejemplo, digamos, los primeros momentos de tu vida. Tú no te levantas pensando en, todavía con tus ojos cerrados, pero ya sabes que estás despierto. Tú no te levantas en, ¿a quién le voy a hacer la maldad ahorita? ¿Quién me la debe? Por eso la Biblia dice que no te levantas conforme a la carne, porque la carne quiere eso. En la carne encuentras pleito, en la carne encuentras celos, iras, divisiones, contiendas. El que vive para la carne se acuesta pensando en hacer mal a su vecino. Se levanta también planeando eso precisamente. ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma? Pero estoy seguro que ninguno de nosotros nos levantamos ni siquiera nos acostamos tampoco haciendo eso. Por eso la Biblia te dice que tú no andas conforme a la carne. Amén, gloria a Dios. Porque tú no andas obedeciendo lo que la carne quiere. La carne quiere pleito, la carne quiere ese tipo de cosas, como te digo. Tú no te acuestas, por ejemplo, digamos, el que es borracho, pues ese sí anda en la carne completamente. ¿Y qué hace? Se acuesta y todavía está pensando cómo consigo más dinero para el día de mañana. ¿Por qué? Para que en la tarde otra vez me eche unas 2 o 3 y a ver qué pasa. O con qué amigo me voy a encontrar. Ese sí está viviendo para la carne. Pero tú no. Tú cada vez incluso que tú ves que en tu día ocurre algo malo o alguien quiere hacerte mal, lo que tú estás haciendo es intentar evadir todo eso. ¿Por qué? Porque el pecado ya no te llama, el pecado ya no te domina. Es lo que la Biblia nos dice. Ya no te domina el pecado, ya no te domina la carne, sino que al contrario tú tienes autoridad para ponerlo bajo sujeción. Entonces por eso la Biblia te dice, tú no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu te da vida. ¿Qué pone el Espíritu en ti? Hacer todo lo que es bueno, actuar de la forma correcta. Cada vez incluso que tú cometes un error, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? No es condenación, sino el Espíritu Santo redarguyendo. Eso que hiciste está mal, no está bien. Y no te quedas tranquilo hasta que resuelves ese asunto. Porque es el Espíritu Santo limpiándote, estando ahí. Tu conciencia está ahí parpadeando, prendiéndolo así como la alarma que suena cuando el temblor viene. Como te despiertas, todavía no estás ahí. Imagínate, así es el Espíritu Santo poniendo esa alarma como de precaución. Hiciste algo indebido, incorrecto, arrepiéntete, pide perdón, haz esto, haz lo otro. Y no se apaga esa alarma por más de que tú quieras hasta que resolviste el asunto. Amén. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, limpiándote de toda obra de injusticia. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga autoridad sobre tu vida. Por eso la Biblia también te dice que tú eres justo, porque el mismo Espíritu, la misma justicia de Dios empieza a trabajar en ti. Cuando cometes algo que no es justo, el Espíritu Santo inmediatamente, eres como una ovejita, saliste del rebaño, pero el Espíritu Santo va detrás de ti otra vez para hacerte volver otra vez, entrarte y quedarte ahí. Aquí estás seguro, te hace sentir. Aquí estás seguro en los brazos del Señor, en los brazos del Padre. Entonces toma en cuenta esto, que nadie fuera de Dios, que nadie fuera de Jesucristo, que nadie fuera del Espíritu Santo pueda condenar tu vida, que nadie pueda decirte cosas contrarias, cosas indebidas, cosas incorrectas. ¿Por qué? Cada vez que alguien te acuse, cada vez que alguien te condene, recuérdale lo que leímos en el libro de Romanos, en el primer capítulo, lo que leíamos. No hay justo ni siquiera uno. Dile, bueno, tú me dices eso, sí, la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo. No hay nadie así. ¿Por qué? Te voy a decir, ¿por qué? Porque ni tú ni yo somos justos. Pero Dios es el que nos justifica a nosotros. Porque tenemos fe. Entonces no somos justos por cosas que hagamos, sino somos justos por cosas que Él hizo por nosotros, a nuestro favor. Porque Dios es justo y Él es el que justifica a los que tienen fe en Cristo Jesús. Entonces imagínate. Por eso es que te digo, incluso aún en contra de tus enemigos que quieran para acusarte, para condenarte, para decirte todavía hay esto, todavía hay lo otro, lo mejor que puedes hacer es, bueno, está bien, si todavía hay esto, todavía hay este tipo de cosas de pecado, tú no tener temor, no tener miedo, al contrario, decirle, bueno, está bien, en ese momento ponte a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido perdón por esto. Dice tu palabra que el que confiesa, el que cree y se aparta, dice que tú lo perdonas. Y en ese momento el Padre dice, pues es declarado inocente. ¿Qué puede hacer el que te acusaba? Al contrario, en ese mismo instante escuchó lo que el Padre está diciendo. No tengas miedo, ni siquiera cuando los demonios, cuando los brujos, los hechiceros
quieran hacer cosas en contra de tu vida, traerte acusaciones, traerte condenación, porque ya Cristo, ya el Padre te declaró inocente, ya el Padre te declaró libre de toda condenación. Por eso en la Biblia lo que leíamos, no hay condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque las obras de Cristo Jesús tienen valor delante del Padre. Por eso es que te digo, tú estás bien cuando tú crees en lo que dice la palabra, tú estás bien cuando tú caminas de acuerdo y conforme a lo que está establecido en la Biblia. Pero cuando tú empiezas a caminar de acuerdo a cosas que a lo mejor en tu mente se te dan, no, pues yo voy a hacer esto para aún incluso estar mejor delante del Padre, no puedes, no puedes, porque ninguna de esas cosas el Padre lo mira. Como te digo, cuando aceptamos a Cristo, una de las cosas que podemos hacer es lo mejor que podemos decirle es: úsame, Señor, o ayúdame, o yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu servidor, porque lo mejor que puedes hacer es servirle nada más. ¿Por qué? ¿Por qué servirle? Porque Él es el que te va a decir cómo hacer las cosas y qué hacer. Pero si tú quieres hacer las cosas por ti mismo, pues es algo donde el Padre no va a mirar. ¿Por qué? Porque Él mira lo que hace su Hijo a través de una persona, a través de ti y a través de mí. Por eso la Biblia nos dice que nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos unidos ahí en ese mismo versículo que tú leías de Romanos 8. Dice que estamos en Cristo Jesús, estamos en Él. El Padre no te mira fuera de su Hijo, el Padre no te mira a un lado de su Hijo. Tal vez a lo mejor tú aprendiste esto, e incluso como yo te he dicho, a lo mejor tú orabas antes: Señor, camina conmigo. No, el Señor no camina contigo. El Señor, al contrario, tú estás en Él, tú estás dentro de Él, Él te rodea. Él es el que te impulsa, Él es el que te levanta. Por eso es que te da a entender, los que estamos en Cristo. Tú puedes notar la diferencia, como yo les he enseñado otras veces. Por ejemplo, digamos, ¿en dónde está el agua? ¿Dentro o fuera? Dentro. Está dentro, ¿verdad? Entonces, todo esto que es esto de plástico y todo esto lo está cubriendo, lo está guardando, lo está protegiendo. Y lo mismo es tu vida. Dice la Biblia que tú estás en Cristo, dentro de. Lo que es Cristo te rodea, te protege, así mismo como esto. Esta agua no se va a ensuciar. ¿Por qué? Porque tiene algo que lo cubre, que lo protege. Cada vez que tus enemigos tratan de ensuciarte, esto es lo que hace el Señor. Yo te estoy cubriendo. Tu enemigo intenta ensuciarte, tu enemigo intenta lanzar pecado, maldades sobre tu vida. Yo soy el que te cubro, yo soy el que te guardo, yo soy tu escudo, tu protección. Tú estás dentro de mí, y estando dentro de mí estás seguro. Tú tienes que aprender a tomar en cuenta esa palabra, porque eso te da a entender muchas cosas. Cuando estás dentro de Cristo significa que todo, incluso todo lo que es de Cristo, empieza a ser transferido a tu vida, a tu propio ser. Y aunque tú te veas como que si no hay nadie a tu alrededor, la Biblia te enseña que tú estás en Él, no estás fuera. Tú pides que el Señor camine contigo y el Señor te dice: no, camínale. ¿Por qué? Porque tú estás en mí. Donde tú te muevas, yo voy contigo, yo estoy ahí. Yo te rodeo, yo te cubro, yo te protejo. Te acuestas y no te acuestas solo. Yo soy el que te estoy rodeando ahí en tu cama, en el lugar donde tú estás. Cada vez que el enemigo, por eso es que tú te das cuenta, cada vez que el enemigo quiere traerte mal, quiere hacerte algún daño, tú te das cuenta como que el enemigo es bloqueado. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo no lo deja acercarse a tu vida. Tienes que tomar conciencia de todo eso y tienes que tomarlo en cuenta. Primeramente, lo que tienes que hacer es precisamente esto: tomar en cuenta que el Padre ya te justificó. No te justificó por una obra que tú mismo puedas hacer o tú quieras hacer. No te justificó por algo que a lo mejor tú quieras decir: no, pues tengo que hacer esto. No, ya la obra la hizo el Señor. Lo único que tú tienes que hacer es tener fe. Entonces imagínate, eso precisamente incluso lo dice la palabra. Y de acuerdo a esto, incluso precisamente por eso el Señor, nuestro Padre, te ve justificado, te ve limpio. Quiero que vaya conmigo a este último capítulo del libro de Isaías. Capítulo 53,
ley, desde el Antiguo Testamento, ya también los profetas testificaban cómo Dios nos iba a justificar y nos iba a limpiar de todo lo malo. Isaías 53, desde el versículo 1, dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de su paz fue sobre él, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí nada más. Imagínate. Lo que la Biblia dice en esa parte de la Escritura lo dice para ti, lo dice para tu familia, lo dice para mí. Entonces tienes que darte cuenta incluso cuál fue el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que en él no vimos buen parecer. En pocas palabras, su rostro estaba completamente desfigurado, todo bien maltratado, todo bien herido. Es por eso que te digo, imagínate, tú ves a Cristo en la cruz del Calvario y te aseguro que al mirarlo incluso te iba a causar terror, te iba a causar no lástima, sino por las cosas que tú llegabas a ver en él. Y como te he dicho, te aseguro que cuando él estaba en la cruz, él no se sentía bien, no se sentía con lo mejor. Y es por eso que digo, a veces incluso nosotros actuamos, pero nosotros sí siempre incluso queremos sentirnos bien, queremos sentirnos así. Pero imagínate, él sufrió para que nosotros estuviéramos bien. Pero nosotros en algún momento cuando nos sentimos mal, decimos, pues yo no voy a ir porque siento así por esto, por el otro. Pero imagínate Jesucristo estando en la cruz, ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al Padre para decirle: Padre, pues no me siento bien, me voy a bajar de aquí. Él sabía que tenía que pagar el precio. Y nosotros lo que estamos haciendo, incluso uno de los apóstoles dice: mira, ustedes no han sido tentados no han sido tentados de tal manera, o no han sido puestos en prueba de tal manera que tengan que soportarlo hasta la sangre. Quiere entender que ni siquiera, por ejemplo, digamos, no has llegado ni siquiera a cumplir como Jesucristo hizo su sacrificio. Nosotros a lo mejor sí padecemos dolor y esto y el otro, pero incluso el escritor de esa parte de la Biblia dice: tú no has sufrido hasta la sangre, no has padecido hasta la sangre, no has perdido tu sangre por causa de servir al Señor, no has perdido ni siquiera el aliento de tu vida como para servir al Señor. Y no nos dice como para que nos avergoncemos, sino para que tomemos en cuenta que nuestras aflicciones no son nada comparadas con las que Él pasó. Y que incluso la misma palabra nos dice: mira, que las mismas aflicciones que tú padeces, todos tus hermanos de alrededor del mundo están padeciendo también contigo. Porque hay otros que están padeciendo lo mismo que yo padezco. Y es por eso que también otras veces te he dicho: no te creas que eres el único que está sufriendo. Hay otros del otro lado del mundo que también tal vez están sufriendo lo mismo que tú. Hay otros de otros lugares también que a lo mejor están sufriendo lo mismo que tú. Pero aprendamos nosotros a caminar, como he dicho, aprendamos a caminar en fe. Porque si aprendemos a caminar por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos, tenemos todo la de perder. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos fallan, nuestros sentimientos, por eso te digo, van a apelar a lo que se siente. Si yo me siento bien, pues creo que las cosas están bien. No, yo aprendo, yo camino a través de la fe, sea que me sienta bien o no me sienta bien. Yo creo que la palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud de paz, plenitud de gusto. Cada vez que incluso al venir al servicio no me sienta bien, pero yo sé que al estar en ese lugar, después de ahí el Señor va a cambiar todo lo que yo traía. ¿Por qué? Porque precisamente esta palabra te da a entender que Él pagó.
por tus pecados, por tus maldades, por las enfermedades que a lo mejor ciertamente traías o tenías. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué fue lo que llevó? Nuestras enfermedades. Si alguien llevó las enfermedades es porque pagó por algo, ¿no? Pagó por algo. Imagínate. Entonces, por eso es que incluso nosotros te decimos, cada vez que tú te sientas de una cierta forma, no lo aceptes. Empieza a reprender, empieza a declarar precisamente esta palabra. Yo no puedo estar mal, yo no puedo sentirme así, yo no acepto la enfermedad. Tal vez a lo mejor me descuidé y eso empezó a entrar, pero a partir de ahora yo le empiezo a echar fuera. ¿Por qué? Porque ya alguien llevó mis enfermedades. El castigo de que yo estuviera bien o el castigo de mi paz fue sobre la vida de Él. Fue herido, dice, sufrió nuestros dolores. ¿Cuántas veces te ha dolido tu cuerpo? ¿Cuántas veces te ha dolido incluso parte de tu cuerpo, parte de tu ser? Pero dice ahí la palabra que Él sufrió nuestros dolores. Tenemos que aprender a tener fe y a depositar todo eso allá, empezar a reclamar lo que es nuestro derecho, incluso ante los espíritus inmundos, no reclamar ante el Padre, porque el Padre incluso cada vez que tú vas a orar y Él precisamente dicta legalidad para tu vida. ¿Por qué? Porque dice, pues sí, mi hijo ya pagó por sus dolores, por sus pecados, pero quienes están aferrados a traernos todo ese mal, todo eso en nuestra vida, pues son demonios, son espíritus inmundos. Y entonces precisamente ante ellos, por eso es que incluso yo les hablaba y les decía la semana, tu boca es un instrumento, un arma de guerra, es como una trompeta. Cada vez que tú hablas, cada vez que tú oras, tú estás declarando algo en contra del reino de las tinieblas. Pero si tú no usas tu boca para hablar, para declarar lo que Dios te ha dado, entonces precisamente por eso el enemigo puede estar ahí como si nada. ¿Por qué? Porque no estás usando tu... Hay momentos cuando tu oración deja de ser una oración pasiva y tranquila, y hay momentos cuando tu oración empieza a ser como fuego para quemar todo lo que está ahí. Entonces, por eso te digo, no te canses de orar, no te canses de estar pidiéndole al Señor, porque ya de hecho, de antemano, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a esta escritura, dígale a su hermano que está a su lado o está atrás de usted, dígale, ponte de acuerdo con la palabra. Y habla lo que dice la palabra. Cada vez que hablas con tus labios lo que dice la Biblia, estás hablando lo que Dios habla en el cielo. Y cada vez que Dios habla, eso ocurre. Porque Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Cada vez que tú te pones de acuerdo con la palabra y declaras, eso empieza a ocurrir. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero si tú te levantas y dices, ay, es que me dolió la cabeza, estás ahí, no, porque voy a comprar una pastilla. En lugar de reprender, pues tú estás diciendo qué es lo que vas a hacer, cuál es tu solución. No, empieza. La palabra del Señor dice así, fuera, en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que tenemos que someternos ante Dios. ¿Cómo te sometes? Creyendo en su palabra y orando de acuerdo a la palabra. Así te sometes, dice, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Huirá. Pero cada vez que el enemigo trae algún dolor, alguna queja, tú no lo resistes, tú estás, creo que voy a ir a visitar al doctor, porque ¿qué resistencia estás haciendo? No, resistir es como por ejemplo esta vez. Supongamos que yo soy el que tengo que resistir a él. Y no significa de resistirle, que a lo mejor él quiere avanzar para acá y yo lo mantenga así. No, eso no es resistir, eso es aguantar. Pero él sigue ahí. Resistir significa esto: cada vez que él viene para acá, quiere venir para acá, la Biblia me dice que tengo que resistir. ¿Cómo lo resisto? Hacerlo retroceder. Eso es resistir. Por eso dice, sométete primero a Dios. Resiste al diablo, repréndelo. Y huirá, terminará huyendo. Pero cada vez que te ocurre algo, en lugar de resistirlo, tú
Por eso es que digo a veces, hasta que tú te hartes, es cuando en realidad va a echarse a correr. Pero si no te hartas, tú lo vas a tener ahí. Porque los demonios y Satanás son persistentes. Esa es una de las cosas que ellos tienen. Muchos hermanos o muchos que trabajan en el área de liberación dicen, son demonios fuertes. No, no son demonios fuertes. Lo que sí son persistentes. Tocaron la puertita hoy, no abriste. Va a pasar unos días y otra vez. Va a pasar el tiempo y otra vez. Porque son persistentes. Por eso la Biblia te recomienda y te dice, resiste, no de aguántalo, no de soportalo, no resiste, hazlo a un lado, recházalo, bloquéale el paso, hazlo retroceder. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que te da a entender cuando dice resistir al enemigo. Hazlo que se salga, que se vaya, que se aleje, porque viene para traer un mal. Entonces cada vez que tú sientas algo, que tengas algo, o cada vez incluso precisamente eso es lo que haces cada vez que tú te pones a orar. Cada día tú puedes orar para que el enemigo se vaya y cada vez incluso intente estar ahí, pero con tu oración tú le estás haciendo alejar. Se está yendo. Entonces imagínate, pero si yo no resisto, si yo no tomo en cuenta lo que dice la palabra, no me pongo de acuerdo a la palabra y no resisto, pues él va a estar. Me va a estar oprimiendo, me va a estar. Al rato vamos a decir, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con esto, hermano, ya no sé qué hacer con lo otro. ¿Y qué te puedo decir yo? Pues lo principal que tienes que hacer es hacerlo huir, hazlo correr. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, haz correr a tu enemigo. Porque él es inferior a ti. Yo quiero que se ponga sobre sus pies.